Aventureros y aventureras, ¿cómo va eso? Estamos a jueves y una vez más toca entrevista a una persona, si digo interesante seguro que me voy a quedar corto, y es que hoy viene al Desafío Viajero Jon Marcaide, catedrático de astrofísica, de astronomía de la Universidad de Valencia, entre otros muchos cargos, pero un auténtico especialista en temas que tienen que ver con el universo. Y es que nos va a presentar su última obra, Últimas noticias del universo, que la tengo justo aquí y que desde luego que os va a llamar muchísimo la atención. Así que sin más dilación, aventureros, comenzamos. Jon, ¿cómo va eso? Bienvenido a Desafío Viajero, ¿cómo estás? Bueno, pues la verdad es que estoy aquí pensando qué tipo de viaje es, porque yo no tengo ninguna nave como Jeff Bezos para ir y además en mi libro versa de cosas que están mucho más lejos, o sea que ya me dirás, es que yo no conozco Desafío Viajeros, dime. Bueno, pues en Desafío Viajero habitualmente nos quedamos por el planeta Tierra recorriendo países, explorando lugares que de alguna forma pues suponen un enigma para la historia, ¿no? Pero esta vez, ya que tenemos tu libro que nos lleva directamente al universo, Últimas noticias del universo, pues vamos a viajar más allá de las galaxias y al principio de los principios probablemente. Jon, ¿por qué nos escribes y nos das divulgación sobre temas del universo? ¿Esta es tu pasión? No. Mi pasión siempre ha sido en 40 años investigar. Yo soy sobre todo un investigador. Y bueno, pues un día recibí una invitación de Espasa. A mí me conocían o estaba recomendado por otros como científico, por mis charlas, porque me conocen en sitios y tal. Y me dijeron de escribir un libro, el que me diera la gana. Y entonces quizás me tocó la vena para contar los fenómenos que hay por ahí, los objetos que se encuentran, las historias de los descubrimientos de esos objetos, el escribirlo todo de una manera amena y asequible. O sea, yo quería de alguna manera verter ahí lo que uno sabe a cierto nivel alto, de manera muy sencilla, para que todo el mundo pudiera tener acceso a ese tipo de cosas. Hay anécdotas, todas veraces, que conozco de primera mano. Está hecho para que la gente que normalmente no lee de ciencia lea algo de ciencia, pero lea una historia, una novela alrededor de todo ello que le entretenga de alguna manera, pues bien en la playa o en casa o donde sea, ¿no? Pero al final le quedará un pozo de lo que ha aprendido de ciencia. Yo espero que alguien que lea pues algunas partes que le entretengan, después lea alguna parte científica con más detalle, otra parte, eso le lleve a leer otra cosa, y dirá, caramba, esto es entretenido, esto es más entretenido de lo que yo creía, voy a leer otra, y así se vaya leyendo más o menos, pues todo el libro, ¿no? Bueno, a mí me ha funcionado, la verdad es que también es cierto que yo soy aficionado a la astronomía, ¿no? No desde luego pues como un astrónomo o un astrofísico, pero bueno, los conceptos básicos que siempre te llaman la atención, ¿no? Y a ver, pues enseguida cuando comentabas lo de, bueno, ¿y te has inspirado en alguien? Yo, pues cualquiera puede pensar en Carl Sagan, ¿no? El mítico, el de Cosmos, sí. Pero no, es una idea original tuya, me gusta porque de hecho... Te confieso una cosa. Sí. Nunca he leído el libro Cosmos. Nunca. De hecho, la copia de Cosmos que tengo, la tengo regalada por mi excuñado. Vaya. Me la dio, porque él sí la leyó. Me la dio para... Yo pensaba leerla. Nunca he encontrado el tiempo, las ganas para leerlo. Y de alguna manera a mí siempre me ha gustado más el papel en blanco y crear. A mí me gusta más bien lo que sea pequeño o grande, en investigación o en todo, me gusta más el crear que el leer. Yo no me inspiré, yo no me podría haber inspirado en Cosmos, en Sagan, porque nunca he leído el libro y tampoco nunca he visto más de un capítulo de la serie. O sea, soy atípico en esto. Sí, desde luego. De todas formas, tu obra es muy didáctica, se lee con bastante facilidad, ¿no? O sea, que nadie se piense que vamos a encontrar fórmulas de física compleja, ¿no? Ni conceptos. No, es todo muy fácil de leer. Son conversaciones que, de hecho, pues tienen o bien por Skype o presencialmente, pues varias personas, ¿no? Y eso hace que la dinámica del libro sea muy original.
final. Entonces, si te parece, Jon, podemos hablar un poco de, pues de astronomía, ¿no? Y de conceptos curiosos que cuentas en tu obra y que yo creo que pueden llamar mucho la atención a todos los aventureros que nos ven, ¿no? Tanto como tú quieres. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no sé, unos 20 minutos, una cosa así. Ah, muy bien. Estupendo. Bien. Mira, a mí me llama mucho la atención, Jon, por ejemplo, al principio nos hablas de la figura de nuestro astro rey, ¿no? Del Sol, el cual pues es protagonista en gran parte de tu obra, del libro, y nos cuentas qué ocurrirá en el momento en que transcurran 5.000 millones de años aproximadamente, ¿no? ¿Ese es el fin del Sol, Jon? Sí, ese es el fin del Sol. Comparo todo con el Sol, eso sí. A eso me refiero. Comparo con el Sol porque el Sol es la referencia para todo. Es la referencia para comparar a otras estrellas al Sol. Y después en las galaxias decimos cuántas masas del Sol hay, en los cuásares también, en los agujeros negros también. Es decir, la masa del Sol es una referencia. Y claro, es verdad que en algún sitio digo que efectivamente el Sol está a mitad de camino de su vida y que dentro de 5.000 años, 5 millones... 5.000 millones. 5.000 millones de años, esto es un poco una tarde ya, esto se morirá. Se morirá de una manera muy bella, porque tiene solo una masa solar. Las estrellas como el Sol se mueren haciendo que el centro se convierta en una estrella enana blanca que tiene una temperatura de unos 40.000 grados, pero mucho más que el Sol ahora, pero que es muy pequeñita, del tamaño de la Tierra, tiene un radio como la Tierra. Y en cambio la parte externa sale al espacio de una manera muy bella, como una nebulosa. Se llama nebulosa planetaria. Ese nombre se ha quedado ahí por error. Al principio se creía que tenía algo que ver con planetas en el siglo XIX y se ha quedado ese nombre, pero no tiene nada que ver. O sea, es una nebulosa. Hay nebulosas maravillosas, nebulosas planetarias maravillosas por sus colores y tal. Y esta es la parte externa de la estrella que sale pues con cierta velocidad al espacio y se va difuminando. Va a ir brillando durante tiempo y tiempo y tiempo y llega un momento en que se difuminará. Y claro, eso sucederá. Antes que suceda eso, el Sol habrá aumentado de tamaño porque habrá pasado por la fase de gigante roja, que es cuando ya se ha acabado el hidrógeno y empieza a quemar en realidad todavía está quemando el hidrógeno, pero en corteza, y entonces antes de que queme el helio, subirá y será una gigante. Y cuando haga eso, pues llegará a ser del tamaño de la órbita de la Tierra o Marte, de ese orden, ¿no? O sea, bueno, ahora no me preguntes a ver qué nos pasará, porque no te preocupes, que no estaremos allá. Bueno, en ese momento no habrá humanidad, no hay duda ni una. Desde luego, Jon, que no sería un buen día para estar en el planeta Tierra, ¿verdad? Cuando ocurra eso. No sería buen día para estar en planeta Tierra, pero es que no tendremos oportunidad de estar tampoco. Vamos, a la marcha que vamos, ya. Si aguantamos otra centenia o dos, ya va a ser mucho. Claro, esto que se habla, Jon, de poblar y terraneizar Marte, ¿esto es posible? Bueno, eso es una cosa muy difícil, yo creo que tardará muchos años y en ese tiempo igual ya nos quedamos sin dinero o hacemos alguna barbaridad en la Tierra. Claro. Eso no va a ser fácil, pero bueno, ir a distancias... Bueno, Marte es que está muy cerca de nosotros, date cuenta. Marte es el patio trasero. En realidad, después tienes a distancias 5 veces más grandes, tienes Júpiter. Y Saturno, el doble, y después Neptuno, y todavía estás en el sistema solar. Claro, después la distancia entre el sistema solar y la próxima estrella es 4 años luz. ¿Cómo recorres 4 años luz? Con velas solares, como hablan algunos de la iniciativa Breakthrough o Abbey Low. Es que es una locura. Bueno, está bien que se investiguen esas cosas, se deben de explorar conceptualmente todas las cosas, pero eso no es factible, eso es muy difícil. Bueno, no es factible en grandes cantidades al menos. O sea, que haya una vela solar de algo muy ligero y que viaje mucho tiempo y tal, pues bien,
Lo que tampoco sabemos es qué le va a pasar a esa vela solar cuando esté bastante lejos del Sol y tenga muy poca radiación que captar con su vela. O sea, es que probablemente irá por inercia de Galileo, la inercia de Galileo, irá ahí por el espacio hasta vete a saber dónde. Pero después hay que darse cuenta que el espacio tiene otras muchas cosas, como partículas elementales, protones, partículas alfa, que pueden destrozar todas estas velas. O sea, es muy complicado todo esto. Vaya, de todas formas, y yendo un poco a lo que tenemos más cerca, que sería Marte, ¿tú crees que veremos al hombre pisar Marte a corto plazo? Eso es posible. De todas maneras, la película esa Mars, que se llama Marte creo que en castellano, está hecha de manera tan verosímil de cómo será Marte, que casi no hace falta esperar a que vaya alguien allá para saber lo que se va a encontrar. Está hecha extraordinariamente bien. Que va a haber alguien que va a hacer lo mismo que hace ese actor, pero en realidad de llegar a Marte no me extrañaría. Yo creo que eso sí, seguramente esa aventura se hará y quizás se puede establecer una base, incluso una pequeña base, pero bueno, no creo que mucho más. Vamos, la verdad, no creo que mucho más. Bueno, vámonos del sistema solar, ¿no? Vámonos ya hacia las estrellas. Una de las cosas que siempre más me ha llamado la atención, por ejemplo, es esa distancia de años luz, ¿no? Por ejemplo, Alfa Centauro, que es la estrella que nombrabas, a 4 años luz de la Tierra, significaría que viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 4 años en llegar, ¿no? Claro. Claro, lo que vemos, por tanto, en el universo son estrellas que a lo mejor hace años que ya no existen porque su luz todavía está llegando a la Tierra, pero físicamente ya no están ahí, ¿no? Bueno, tú estás viendo cómo estaban ellas en nuestro sistema de referencia hace esos años. En nuestro sistema de referencia. Claro, ellas pueden estar en otro sistema de referencia, no sé, es más delicado hablar un poco en qué sistema de referencia envían la luz, ¿no? Pero sí, por eso el sistema de referencia de las estrellas cercanas y el nuestro pues es el mismo. De manera que efectivamente quiere decir que tú las ves pues como estaba enviando fotones hace 4 años. O sea que si de alguna manera, que con Próxima Centauri no va a suceder, dejara de iluminarse, dejara de emitir fotones, dejaremos de verla. De hecho, Próxima Centauri es tan pequeña, tiene una masa mucho menor que la Tierra, no me acuerdo ahora, que la Tierra, quiere decir que el Sol, no me acuerdo ahora, va a vivir mucho más que el Sol, con lo cual el Sol desaparecerá y todavía Próxima estará allá. Claro, se hablaba... O sea que ellos verán si hay alguna civilización en algún planeta allí alrededor, porque hay un exoplaneta detectado en ese sitio, que yo creo que en ese sitio no hay civilización, porque no se dan las condiciones, no, ni civilización ni vida tampoco, vamos. Pero si la hubiera, se enterarían antes de que nuestra estrella se ha apagado, como nosotros nos enteramos de otras estrellas que mueren como supernovas o tal en el universo, que bueno, pues se enterarían ellas, nosotros no, nosotros ya no estaríamos aquí. Ese sería el famoso Próxima B, ¿no? Ese exoplaneta que hace unos años pues, se puso en la pole position, ¿no? de los exoplanetas casi habitables, bueno, ¿no? Se decía. Sobre todo, bueno, no sé si están así, tampoco conozco todos los detalles. Lo más interesante de Próxima B es que el trabajo concienzudo para determinar que existía Próxima B, que no se ve con otras técnicas, era un trabajo concienzudo de muchos españoles y también en un observatorio español, el hispano-alemán. Y yo creo que tuvo mucha resonancia por eso. Pero bueno, hay 4.400 exoplanetas, ¿sabes? Es que es una barbaridad. En este momento. O sea, dentro de nada va a haber 100.000. Porque depende de las técnicas de detección. No depende de si hay muchos o pocos. En realidad, cuando se mira, en todas partes que se están mirando, se está encontrando. Claro. Por lo tanto, yo, para que me quede claro, ¿no? Vamos a suponer una estrella que esté a 500 años luz de la Tierra. Sí. Ellos están viendo
en nuestro sistema solar o el Sol como era hace 500 años, ¿no? Por ahí va mi pregunta, ¿no? Vamos a suponer que en esa estrella hubiese un exoplaneta que tuviese unos telescopios maravillosos que pudiesen llegar a observar la Tierra. ¿Observarían la Tierra como era hace 500 años? Es decir, ¿verían a Colón hoy llegando a América o solo la luz? No, lo observarían. Cuando lo observaran, lo mismo que la luz del Sol, observarían la Tierra como era hace 500 años. O sea, digamos, en este momento, pero claro, el problema está, ¿a qué le llamas este momento? El sentido del tiempo de en este momento tiene que ver con la transmisión inmediata de la información, lo cual es imposible, porque la información solo se transmite con la velocidad de la luz. Vamos, digamos, Sup, que es el personaje ficticio que he metido yo en la novela, ese sí puede transportarse instantáneamente. Los atributos que se le dan a Dios hacen que Dios pueda saber lo que pasa en Próxima B y en la Tierra al mismo tiempo. Pero bueno, esto es si crees en Dios, claro. Entonces dices, Él sabe. Bueno, Él sí que sabe. Él sí que, supongamos que existiera y que supiera y tuviera esos atributos. Entonces, efectivamente, estaría viendo que Él sabe que estamos en el siglo XXI en la Tierra, pero los de Próxima B estarían viendo cómo era la Tierra en el siglo XVI o XVII. Entonces, lo que sí podemos decir es que esa estrella, a 500 años luz de nosotros, está en el momento, momento del universo que nos corresponde ahora al factor de escala de ahora. No sé cómo decirte. Esto es difícil de explicar, no sé cómo explicarlo. No, pero se entiende. Digamos, empieza en el Big Bang. Pero claro, pasa el tiempo, se crea el tiempo y pasa el tiempo y se hace más grande. Y tiene un factor de escala que es cada vez más grande. Por ejemplo, el universo es ahora 1100 veces más grande de lo que era cuando los átomos se juntaron con los electrones, se formó los átomos neutros y la radiación ya no interaccionó con esta materia neutra y empezó a viajar por el universo. Esa radiación es la radiación de fondo. Viajó por el universo, pero a la vez que viajaba, perdía energía cada fotón y perdía energía por un factor exactamente de 1100. Por eso tiene 2,3 grados, cuando originalmente en ese momento tenía 3000 grados, ¿no? Bien, entonces, en este momento que tiene el universo, este factor de escala con respecto a aquel momento, en este momento, esa civilización que está a 500 años luz y nosotros estamos en el mismo factor de escala del universo. Pero el que él me mande a mí información y yo le mande a él es un problema. Claro. Estamos sujetos a la restricción de la velocidad de la luz. Son dos cosas distintas, radicalmente distintas. Entonces, cuando dices ahora, se puede hablar ahora en el sentido de la escala del universo de este momento. Claro, aquella otra civilización también está en esa misma escala del universo. Puede estarlo. Es una hipótesis plausible. Yo la considero plausible. Pero cuando dices ahora, bueno, es que ahora, es que no me puede mandar y decir, oye, John, empiezo a grabar. ¡Ping! No, es que me va a tardar 500 años en llegar esa información. O sea, no puede grabarme nada. Claro. O sea, es una cosa... Es que es curiosísimo e incluso complejo de comprender, ¿no? De hecho, en tu obra nos hablas mucho del espacio y del tiempo, ¿no? Y de Einstein, ¿no? Y de cómo uno de los datos que son tremendamente curiosos es cómo el tiempo no pasa igual aquí en la Tierra como está pasando, por ejemplo, donde tenemos los satélites, que están ajustados, ¿no? ¿Esto por qué es? Este es un ejemplo que he puesto ahí que no es de ciencia, de verdad. Ves que está en la parte de conversación, ¿no? Cuando la hermana le pregunta esto y Sam le responde, hombre, la mejor prueba de que eso es cierto, que la relatividad general es correcta, la tienes en tu bolsillo. Y dice ella, hombre, ¿cómo? Y se quedan sorprendidos. Y le digo, hombre, claro, tu móvil, porque yo sé dónde estás. Y lo sé con una precisión de menos de 1 metro, con varios centímetros. Y claro, eso no es posible sin la relatividad general.
Sin la relatividad general, tú no podrías hacer la corrección del tiempo en el satélite que va dando vueltas allí, en el campo gravitatorio de la Tierra, de tal manera que esa información se preservara. El GPS, como nosotros lo conocemos hoy día, no existiría, no podría, no funcionaría. La precisión sería de varios kilómetros, no nos valdría casi para nada. O sea, no se sabría si dónde estás tú ahora o si estás golfeando por ahí. ¿Sabes? O sea, es un tema... Claro, eso sucede por la teoría general de la relatividad, es una prueba fuerte. De hecho, la teoría general de la relatividad se demostró por primera vez, perdón un momento, tengo aquí esto, se demostró precisamente enviando cohetes en vertical en la subida y en la bajada. Y claro, en esa aceleración del cohete, sus relojes también cambian. Y cuando baja de distinta manera, lo hacen también de distinta manera. Entonces se puede ver la diferencia entre lo que has enviado y lo que tienes abajo al final, cuando vuelve. O sea, la relatividad entra por todas partes. Yo recuerdo, John, en la película de Interestelar, no sé si te suena. Ah, sí. Que como pues ellos están en la nave, tienen que descender unos de ellos a un planeta y el tiempo pasa distinto en el planeta que en la nave que está en órbita, ¿no? Claro, eso es en realidad, claro, eso es por esta razón que es la dilatación del tiempo y en la nave y que está en el centro de la paradoja de los gemelos que plantea Einstein o alguien le planteó a Einstein. Sí, es que es así. En esa película ha habido científicos que han estado asesorando muy bien para que eso se haga bien. Eso y la caída del agujero negro está hecho por la gente que también ha estado involucrada en vender al público la imagen del agujero negro. Que es brutal. Que es brutal. Si quieres, nos metemos un poco en el tema de los agujeros negros, porque le dedicas un buen espacio en tu obra con ejemplos muy claros, ¿no? Antes de nada, ¿podrías explicarnos qué es un agujero negro y qué es esto de que en el centro de nuestra galaxia hay un monstruo ahí, como agujero negro, ¿no? Te lo explico. Vamos a ver. Y yo empecé a investigar en los chorros que se producían muy cercanos a los agujeros negros en mi tiempo. Entonces han tenido que pasar 40 años para que la técnica haya avanzado para poder estudiar el agujero negro mismo. Entonces, ¿por qué puedo contar las cosas que cuento en el libro también de primera mano? Pues porque 4 de mis discípulos, y de hecho 4 de mis mejores discípulos, pues participan en ese experimento internacional. Entonces tengo información de primera mano sobre eso. Vale, entonces, que en nuestra galaxia hay un agujero negro masivo de 4 millones de masas solares, esto no tiene nada que ver con esa imagen. La imagen de nuestro agujero negro todavía no se ha producido, al menos para el público, y no es tan buena como la otra. Eso se sabe de otras muchas maneras por estudio del movimiento de las estrellas que están alrededor de ese agujero negro. Y eso es lo que les ha valido el premio Nobel en el 2020 a Andrea Ghez y a Reinhard Genzel, que Reinhard Genzel es muy amigo mío, o sea que esto lo he visto trabajar en este tema durante 30 años el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un agujero negro este? Caramba, es que toda galaxia espiral tiene un agujero negro en el centro. Y el bulbo, la masa del bulbo de la galaxia espiral está correlacionado con la masa del agujero negro. Esto es algo todavía que no se entiende del todo bien por qué es así. No se sabe si es antes el huevo o la gallina, pero hay una correlación. Entonces, tú miras una galaxia espiral, por ejemplo, la Remolino, que se llama M51, ¿no? Para los aficionados que están mirando por ahí, del catálogo de Messier. La ves allá, pues ya sabes que hay un agujero negro en el centro. En todas las que se han mirado, bien mirado, se ha podido medir ese agujero negro. Se han medido no de manera cinemática, que es la manera precisa de medir, sino de manera midiendo la velocidad del gas en su entorno. Hay 2 maneras de medirlo, una manera más potente que otra, pero mucho más difícil. Entonces, se ha medido, eso es así. Entonces, ese agujero negro pues está allá y se va comiendo pues a muchas estrellas que están en su entorno cuando caen propiciamente en sus fauces
O sea, se alimenta de las corrientes de gas que le están cayendo, el gas que hay entre las estrellas, en cúmulos muy ricos de estrellas y de gas, que es lo que hay alrededor del agujero negro, y eso es lo que está alimentando el agujero negro. Pero de vez en cuando alguna estrella también cae, porque igual es una binaria que se acerca mucho y el agujero negro se traga a una y a la otra la lanza como si fuera una onda. También comento esto. Y sale rectilínea de toda la galaxia. O sea, esto es fabuloso. Y eso también se ha medido. Todas estas cosas son medidas. No estoy fabulando nada. Cuando estoy contando eso, estoy contando cosas que yo podría decir el autor que lo ha medido. ¿Me entiendes? No, que es fabuloso. Porque claro, yo cuando pienso en un agujero negro, bueno, explicas muy bien en tu obra cómo se ven los agujeros negros, ¿no? Porque evidentemente no los vemos físicamente, sino que lo que vemos es la estrella que está orbitando. No es una estrella, no. Lo que estamos viendo es la emisión de fotones del plano digamos, del disco de acreción que rodea el agujero negro. Ese disco de acreción está más cerca del agujero negro que esas estrellas de las que te estoy hablando. Ese disco de acreción es un disco de gas que se forma de todo el material que viene hacia allá, incluidas las estrellas, ¿no? Y que también se forman a partir de esas estrellas que caen en todo esto. Ese disco de acreción es algo que está dentro del dominio del agujero negro. O sea, y además hay una zona entre el radio y el agujero negro y digamos ese disco de acreción que es la ergosfera, donde el espacio-tiempo está siendo arrastrado de una manera bestial por el agujero negro. Tú cuando caes en esa zona, cuando un objeto cae en esa zona, ya es el fin de los fines, ya no hay manera que se escape. Bueno, hay una manera, pero no quiero contarla, es un poco complicado. Tienen que darse muchas circunstancias para que suceda. Y con tantas galaxias, tantos planetas, en tu opinión, ¿hay vida fuera de la Tierra? Vamos a ver, que hay vida fuera de la Tierra no lo considero improbable, lo considero hasta posible. No digo que haya, porque eso no lo puedo decir, porque no se sabrá, no sé, pero lo considero posible, que es mucho más que probable. ¿Inteligente? Ahora, ¿que sea inteligente? Incluso inteligente. No necesariamente del mismo tipo de inteligencia que nosotros, pero puede haber otras inteligencias. La biología, la bioquímica puede tener otros derroteros que en la Tierra no se han explorado, porque la Tierra ha explorado los derroteros que ha explorado porque tiene el Sol, y el Sol está a 6.000 grados, y eso condiciona muchas cosas, pero puede haber otras soluciones. Ahora tú, dicho esto, si tú me preguntas, ¿crees que alguna vez habrá comunicación entre estas civilizaciones? No habrá comunicación. Ahí soy rotundo, no habrá comunicación. ¿Por una cuestión de espacio, de lejanía o de tiempo, de coincidir en el tiempo? Pues eso, es que no coinciden en el tiempo, coinciden en la escala, que es lo que antes hablábamos, pero no en el tiempo. Es que en el tiempo estarán separados igual por 1.000.000 de años luz. 1.000.000 de años luz. Vamos, si la humanidad no va a vivir ni tiene 1.000.000 de años, o sea, bueno, sí, o sea, de ese orden, incluso remontándonos hasta no sé, en fin, esto un antropólogo me diría mejor. No, es que no puede haber comunicación. Pero además de eso, son las distancias, o sea, que no funciona, es que no funciona. O sea, para que quede claro, John, es probable que haya vida fuera de la Tierra, no imposible desde luego, eso sí, que nos hayan visitado rotundamente no. No, y que nos vayan a visitar tampoco. Vale. O sea, que yo, la única preocupación que tengo no es lo que venga de fuera, sino lo mal que lo hacemos nosotros. Yo creo que tradicionalmente, John, todos hemos escuchado, pues muchos años atrás, ¿no? O al menos cuando yo iba al colegio, el universo es infinito. Hoy en día, ¿esto ha cambiado? ¿Tiene límites el espacio del universo? Einstein creía que era finito. Después vino la constatación de que no tenemos suficiente masa en el universo para cerrarlo, para hacer que sea finito. Por tanto, como nos faltaba un factor de 20 de masa, pues tenía que ser infinito.
Pero después vinieron ciertas observaciones muy interesantes en el año 1988, que les valió el premio Nobel en el 2011 a Brian Schmidt y a otros dos. Bueno, digo Brian porque es muy amigo mío. De hecho, fue coautor en algunos de mis artículos en los años 90. Y entonces encontraron que el universo no solamente era infinito, que lo era por la estructura que tenía, sino que además estaba en expansión acelerada. Que a partir de cierto momento, en esta escala de tiempo que antes te he dicho, en esta escala de expansión, que a partir de cierto momento se está acelerando cada vez más. Porque cada vez la masa atrae menos y la energía oscura empuja más. Claro, esto es un hallazgo. A eso dedico un capítulo en el libro. Entonces, otros experimentos distintos han mostrado que el universo tiene estructura plana. Y plana quiere decir que no es ni cerrada, ni geométricamente ni cerrada, ni abierta, que es en la frontera, que es un poco euclídea como la nuestra, pero a nivel de escalas inmensas. Entonces, ese universo pseudoeuclídeo, escalas inmensas, es infinito. No quiere decir que... Sí. Hombre, claro, yo no acabo de entender muy bien que sea infinito, es decir, que no tenga límites, sin embargo, que se encuentre en expansión. ¿Cómo es esto? Bueno, es que el universo se crea, el espacio y el tiempo, y se expande sobre su propio... Va creando espacio a la vez. O sea, no es que haya nada fuera, es que es infinito. No sé cómo decírtelo. Es que es complicado. El concepto de infinito es muy complicado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, Luis. Vamos a ver. ¿Cuántos números naturales hay en 1000? 1000, ¿no? 1000. Cuentas hasta 1000, ¿no? Sí, 1000. ¿Cuántos números fraccionarios hay dentro de 1000, donde hay 1000 números naturales? Infinito. ¿Cuántos hay? Infinito. Infinito. ¿Cuántos números irracionales hay entre dos números fraccionarios? Joder. De esos infinitos que hay, entre solo dos de ellos, ¿cuántos números hay? Pues infinitos también, ¿no? También infinitos. O sea que hay muchos infinitos. Vale. Es una cosa complicada. Sí. Tú dices, hombre, y yo no me explico cómo puedo ir de un número a otro y que sea infinito y que nunca se acabe. Oiga, es que entre un número y otro ya hay infinitos números. Sí, pero es que entre esos infinitos fraccionarios también hay infinitos números. Ese es el problema de entender el infinito. Hoy es que desde luego que son conceptos, ¿verdad?, tan complejos para la mente, la limitadísima mente humana, ¿no?, que es el abrir la mente, entiendo, y aceptarlo. Porque otra de las cosas que yo creo que son complejas también para nuestro propio entendimiento es cuando hablamos del momento de la creación, ¿no?, de ese Big Bang, y uno quiere pensar, bueno, pero ¿y qué había antes del Big Bang? O sea, ese concepto de antes que uno siempre dice, bueno... Esto me lo preguntan muchas veces, Luis. Es recurrente total. Entonces, eso es el problema que tenemos de decir antes y después en nuestra escala de tiempo. No, es que no hay un antes. Dice, si se crea el tiempo, entonces no hay un antes. Y solo he encontrado un ejemplo para que la gente quiera al menos atisbar a entender cómo es eso, pues en el tema de la temperatura. Porque vamos a ver, ¿qué quiere decir que tu cazuela hierva? Pues quiere decir... ¿Está a 100 grados? ¿Está a 100 grados? ¿Pero qué quiere decir que 100 grados? Quiere decir que las moléculas que están en el agua se están moviendo muy rápido. Y en ese movimiento tiene una energía cinética. Y por eso te quemas. Tiene esa temperatura por eso. Porque esa energía cinética corresponde a una temperatura de 100 grados. Pero ahora tú coges y lo metes en un frigorífico. Y lo bajas a 0. Y se congela. Pero en 0, en el hielo, también las moléculas se mueven. En el agua se mueven también las moléculas. En el hielo también se mueven. En los sólidos también se mueven. En todos los sitios se mueven. Con independencia de la temperatura que tengan, se mueven. Pero mucho más si tienen más temperatura. Mucho menos si tienen menos temperatura. Entonces tú vas bajando la temperatura y tú me dices,
pues se dejarían de mover en el infinito. Cuando baje la temperatura hasta el infinito. No es así. No es así. Es que tú no puedes bajar la temperatura hasta el infinito. La gente ya lo ha intentado bajar más allá de 273 grados. Pero lo único que se acercan es a una millonésima del cero absoluto. A una millonésima. ¿Por qué? Pues porque en el cero absoluto no hay movimiento de ningún átomo. Se para todo. Se pararían incluso por el movimiento de los electrones. Eso es imposible. Entonces, eso, en temperaturas, esa temperatura cero, esa singularidad, es lo más cercano a la singularidad del comienzo del universo. Es una singularidad de la naturaleza. Es así la naturaleza. La naturaleza es así. ¿Cómo crees, John, que comenzó todo? Porque, bueno, tradicionalmente, pues todos hemos visto, ¿no? El Big Bang, la gran explosión, Bueno, pero ¿fue una explosión así? ¿O eso está superado? No, ya te he dicho que es el comienzo del espacio y el tiempo. Para que sea una explosión, tiene que existir antes el espacio y el tiempo. Una supernova es una explosión, porque explota en un espacio. Una mascleta es una explosión. Explota en la plaza del Ayuntamiento en Valencia. Claro, eso es una explosión. Pero no, la generación del espacio y el tiempo en el Big Bang, en el tiempo de Planck, no es eso, es totalmente distinto. Este genera el espacio y el tiempo, no es una explosión. O sea, es algo que ocurre que genera el espacio y el tiempo hace unos 13.000 millones de años. Exacto, exacto. ¿Qué nos puedes decir de la energía oscura y la materia oscura? ¿Qué es este concepto tan abstracto? La materia oscura es algo que no se llama por eso oscura, pero se debería llamar porque no tenemos ni idea de qué es. Es oscuro para nosotros. La materia oscura es algo que atrae a la materia normal, a la materia bariónica, que es la normal, igual que con la gravedad, vamos. O sea, tiene atracción gravitatoria. Pero no sabemos qué es. Imagínate tú que tú tuvieras un primo que cada vez que se pone al lado tuyo, tú te atrae y te pegas con él, pero no sabes qué es porque no lo ves. Bueno, nosotros sí vemos que está ahí porque lo sentimos por la gravitación, pero no sabemos qué es. Esto es lo que le pasa a los físicos. Tú me dices, ¿y cómo sabes eso, John? Bueno, esto se sabe ahora de muchas maneras, pero la manera más limpia y más clara de ver esto es porque la velocidad de la rotación de las galaxias en la parte externa es mucho mayor de lo que debería de ser si fuera solamente bariónica. En la parte externa de las galaxias, la velocidad de rotación debería de decaer como decae en el sistema solar la velocidad de los planetas alrededor del Sol. Debería de decaer de manera kepleriana, o más o menos kepleriana. Pero no lo hace. Se mantiene casi constante. Y para mantenerse constante tienes que poner una masa y una distribución de masa de un tipo que es distinta de la que vemos. Y esa distribución de masa es invisible, no la vemos, pero la detectamos gravitatoriamente. O sea, gravitatoriamente sabemos que hay algo ahí, pero no lo podemos detectar porque no tenemos los instrumentos necesarios para detectar. La gente está continuamente proponiendo experimentos para detectar esas partículas masivas que están en toda la galaxia o lo que sea. No sabemos qué es, son de otra naturaleza. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que tienen 5 veces más masa que toda la masa que conocemos y que vemos. O sea, lo grave es que hay 5 veces más masa en esa materia oscura que en la materia visible. Increíble. Tiene miga. Bueno, pues esto nos lo cuenta John Marcaide aquí en Últimas Noticias del Universo. Desde luego que maravilloso. Y John, pues vamos a ir terminando ya. Te voy a simplemente decir que estoy encantado de haberte tenido aquí y que todos los invitados que vienen a Desafío Viajero se llevan pues
un pequeño desafío que lanzo, que es, John, si pudieras cenar con 3 personajes históricos, ¿a quién meterías en esa cena? ¡Ostras, qué pregunta! Bueno, yo he cenado con personajes históricos como Fred Hoyle, o he hablado y conocido con Brian Schmidt, que es un personaje histórico que descubrió la expansión acelerada. He comido muchas veces con Brian Schmidt, cenado. Pero puedes elegir a 3 que quieras, los 3 que quieras. 3. Hombre, mira, yo creo que los 4 científicos más relevantes de la historia son científicos en las ciencias físicas, no Darwin y esto, ¿no? En otras cosas. Son Newton, Maxwell y Einstein, y antes que ellos Galileo. Yo creo que la cena sería la más divertida con Galileo. O sea que yo creo que elegiría, de esos 4, elegiría primero a Galileo, después a Einstein. Con Galileo bebería vino, que bebía mucho. Hablaría de las cosas increíbles que hablaba él con los cardenales de la ciudad donde, vamos, incluso durante el proceso, algún cardenal que no estaba del todo involucrado en el proceso, pero lo conocía él de su tiempo de arzobispo de Pisa, lo invitaba a la noche a cenar, ¿no? O sea, la Inquisición lo castigaba de día, ¿no? Lo trataba mal, pero a la noche el cardenal lo trataba a cuerpo de rey, con vino de calidad. Bueno, Galileo. Einstein era un tipo, Galileo, he dicho Einstein, me refería. Sí, Galileo, Galileo, sí, Einstein. Pero de Einstein, hombre, Einstein era un contador de historias fabuloso. Él hubiera sido un entrevistado mucho mejor que yo hoy. Además, Einstein, es que tuvo bastantes amantes. Era un hombre que entretenía mucho a las mujeres con sus historias. Aparte de eso, tocaba el violín, había hecho una vida de todo tipo. Creció en Italia, se sintió desplazado en Suiza, no se sentía alemán. Era una vida de película. O sea, yo con Einstein me lo hubiera pasado muy bien. Mira, me gusta una anécdota que cuenta Einstein, que él dice que, pues hablando con Marilyn Monroe, Marilyn Monroe le dijo, mire, Einstein, claro, usted y yo tendríamos que tener hijos, saldrían con mi belleza y su inteligencia. Y Einstein le respondió, bueno, con la suerte que tengo, seguro que saldrían con mi belleza y su inteligencia. Lo que te puedo asegurar es que si Einstein hubiera tenido la oportunidad que tuvo Kennedy para tener a Monroe en la cama, no lo hubiera desperdiciado. De eso estoy seguro. O sea que esa anécdota no la conocía, pero está muy bien. Sí. Einstein era tremendo. ¿Y el tercero? Tengo que decir 3. Bueno, entre Maxwell y Newton es difícil de elegir. Yo creo que yo elegiría el Newton joven que estuvo encerrado durante la peste y que creó su teoría en 2 años. La gente no sabe, pero hablamos de Newton desde hace 300 años. Pero Newton, su trabajo fundamental lo hizo entre cuando tenía 22 años y 24 años. O sea, la teoría de gravitación de Newton está creada durante la peste, en ese periodo tan corto. Es alucinante. Una cosa fabulosa. Oye. Bueno, en ese tiempo, Newton, yo creo que era un chico jovial, interesante, que tenía hasta una amiga, pero bueno, era un poco recatado, pero interesante. Yo creo que hubiera sido bueno cenar o comer o divertirte con el joven Newton. El viejo Newton era un poco cabroncete. Estaba muy amargado por muchas cosas, ¿no? O sea que yo no hubiera echado pestes de estar con ninguno de los 4, pero desde luego hubiera ido con los 3 primeros o con cualquiera de ellos, sí. Bueno, nos lo habríamos pasado muy bien, ¿eh? En esa cena. John. Seguro. Bueno, con Galileo debe ser tremendo, vamos. Galileo estuvo a punto de morirse por una borrachera. No sabía. 2 de sus compañeros de borrachera se murieron. Te voy a enseñar algo curioso. Venga. Bueno, esto no lo ha visto nadie en 15 años. No me digas. Como lo oyes. Mira, estás viendo a que lo puedes leer. Sí, note de Galileo.
Notas de Galileo, Padova... No, son noches de Galileo. Noches de Galileo, Padova, 2004. 2004. ¿Y tu apellido? Y mi apellido. Esto, yo me he bebido dos de estas. Una de la que me dieron porque me dieron dos, pero la otra la bebí en la conferencia. Brian Schmidt y yo y otros estuvimos invitados a los 400 años de Galileo en Padova, a una conferencia. Y para esa conferencia hicieron por primera vez este vino. Este vino, no sé si se puede comprar comercialmente. Sí, perfecto. Es un Nota de Galileo porque es la misma uva, se ha usado para él únicamente la misma uva que había en el tiempo de Galileo, que no es ahora la más común. Entonces es una uva, no es la mejor, pero es así. O sea que con Galileo tengo mucho. Aparte de tener el privilegio de que en el año 2004, pues con unos 10 o 15 científicos de todo el mundo, pues fui un invitado para dar una conferencia sobre trabajos de eso, ¿no? O sea, que tengo gran estima. O sea, este vino es malo, seguro que es malo, pero es especial. Tiene una magia, sí, tiene una magia. Bueno, y seguramente, bueno, no sé, porque tú sabes que Brian Schmidt, el que descubrió la expansión del universo, también es vinicultor en Australia. No lo sabía, no tenía ni idea. Vaya, es bueno. Bueno, he hablado contigo más que con nadie, ¿sabes? Pues te lo agradezco muchísimo. Es al final de la tarde y yo me alargo siempre que el entrevistador es muy bueno. Bueno, pues se agradece muchísimo el cumplido, Jon. Bueno, para los que nos apasionan la cultura, la ciencia y temas como la astronomía, ¿no? Y que desde luego hemos podido aprovechar pues los tiempos que hemos tenido de encierro, no tanto para mirar hacia la calle, pero sí para mirar hacia las estrellas, el combinar eso con tu obra ha sido un deleite, de verdad. Así que muy agradecido de verdad, Jon Marcaide, por estar con todos los aventureros de Desafío Viajero. Un placer enorme. Muy bien. Otra vez me cuentas lo que habláis en los desafíos. ¿Cómo es? ¿Desafíos? Desafío Viajero. Desafío Viajero. O sea que algunas otras veces habláis de qué sé yo, de Mongolia y de cosas así. Sí, mira, fíjate, Jon, este es un canal donde los jueves lo dedico a hacer entrevistas a personas del mundo de la cultura y de la ciencia, ¿no? Que me resultan interesantes, y los domingos publico un documental sobre o bien un viaje, pero siempre tras la búsqueda de un misterio o de un enigma de la arqueología o de la historia, ¿no? Entonces es siempre una búsqueda de, bueno, pues una pregunta que no está resuelta y, bueno, pues tratamos de hacer buenas preguntas para que la gente piense, ¿no? Está bien. Hay que hacer buenas preguntas para tener buenas respuestas. Es imposible tener una buena respuesta si la pregunta es mala. Eso es muy difícil. Bueno, pues muchísimas gracias, Jon, por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Y nada, aventureros, si os ha resultado interesante el vídeo de hoy, ya lo sabéis, suscribiros a Desafío Viajero, dadle me gusta y activar la campanita de las notificaciones que está aquí. Os espero en www.desafioviajero.com y en la descripción tendréis el lugar donde poder adquirir el libro de Jon. Últimas noticias del universo. Hasta pronto, aventureros. Fenomenal, muchas gracias. Venga, muchas gracias, Jon. Hasta la vista. Adiós.